México puedes ver Telesur. Tenemos señal en vivo en www.telesurtv.net. Pero tú puedes vernos también. Pídelo a tu cable operador más cercano. Somos Telesur, la señal informativa de América Latina. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie en RTV de Veracruz y de todos nuestros amigos que también se unen a nuestro empeño, que son Cable Más, DirecTV y La Nueva República, Notipoemas y algunos amigos que se adhieren a nuestro programa en los nuevos, en las nuevas formas que hay de transmitir por internet. Bien, quisiera decirles a ustedes que en los últimos tiempos y plantear el motivo de nuestro programa. Sucede que en estos tiempos recientes, en la idea, que no me atrevo a llamarle tesis, de los programas del internet y en estos mismos programas de Radio Televisión de Veracruz, hemos hablado de los valores. Prácticamente nadie hablaba de los valores, pero yo lo recuerdo que antiguamente mis maestros, cómo no recordar al Librado Basilio, cómo no recordar a Rigo Cohen, Ernesto de la Peña y tantos otros, que ya no menciono, Arreola. Yo les digo mis maestros afectuosamente, en realidad solo fueron amigos con los que convivimos tantos años en Sopa de Letras. Hablaban de los valores. Y recientemente se habla de los antivalores. Quiere decir que vivimos en una sociedad. Es ya ahorita la primera pregunta, que se fija y que le da valor a los antivalores. Pues no puede ser. Lo valioso, pues como su nombre lo indica, es algo apreciado, que riñe con lo no apreciado, pero valor, es decir, que vivimos en una sociedad donde lo no valioso resulta que es apreciado. ¿Será cierto? Lo vamos a ver con nuestros amigos que saben un montón de todo esto. Juanita, la saludo con mucho afecto. Yo también los saludo con mucho cariño, don Jorge. Buenos días. Saludos afectuosos al maestro Clemente Landa de la Escuela Preparatoria de Jalapa. Clemente, buenos días. Hola Jorge, gusto saludarte, buenos días. Mi querido maestro Manuel Munguía, ¿cómo te va, profesor? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte. Igualmente Jorge, buenos días. Armando Ortiz, mi querido periodista y escritor, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Maestro José Eliud García, gusto en saludarte, y ya vamos a hablar de valores. Ave Georgius, locuturi te salutan. Mi querido Daniel Méndez Vivanco, y quién más que tú para saber lo que son los auténticos valores. Daniel Méndez Vivanco, te saludo con afecto. Muchas gracias, don Jorge, siempre es un placer saludarlo desde aquí, desde Banderilla. Buenos días. Mi querido Clemente, si eres tan amable, ¿qué debemos entender por antivalores? Ahora me dicen que hay antivalores y ya es medio lo que yo entendía, pero explícanos tú un poquito, tú que estás estudiando frescamente eso. Gracias, Jorge. Bueno, cuando vemos a un joven que entra, digamos, a la preparatoria, que tengo la fortuna de convivir con ellos, y vemos que los chicos están pues asociando algunas cosas a su conducta, a su carácter, vamos a llamarle la palabra valor, algunas actividades que ellos consideran valiosas. Cuando estamos como profesores, tratamos de fomentar ciertas actitudes o ciertos elementos que en general consideramos buenos. Si alguien deja, por ejemplo, un teléfono celular
y alguien lo ve que está puesto de esa manera, lo que fomentamos es de que el muchacho pues no se lo robe, sino que lo entregue a su verdadero dueño. Eso sería un valor, el valor de que estés viendo algo que no es tuyo y lo entregues a su legítimo propietario. Eso sería un valor. Eso sería un valor. Un antivalor es, por ejemplo, cuando dices, en México, el que no tranza no avanza. Entonces le estás enseñando a un joven que si tiene la oportunidad de tener un beneficio él, sin importar a quién lastime, eso sería, por ejemplo, un antivalor. Y entre los propios chicos lo dicen. Hay algunos jóvenes que dicen, oye, ¿tú crees que vi un iPod ahí mal puesto y no lo agarré? Y todo el mundo agarra, se le queda bien y dice, pues qué pendejo eres, ¿no? Qué bruto eres, ¿cómo no te lo llevaste? Para ellos ya es un valor el tomar o tener la oportunidad de tomar algo que no es suyo y hacerlo parte de sus propiedades. Eso es un ejemplo de un antivalor. Un antivalor. Manuel, para definir, ¿cómo definirías un antivalor? Bueno, vamos a buscarle del lado contrario. Vemos lo que es un antivalor y de ahí seguramente que tendremos muy fija en nuestra mente la idea completa de un valor. Dime un antivalor. Un antivalor, pues el crimen. ¿Cómo lo consideras tú? ¿Cómo definirías o cómo explicarías un antivalor? Un antivalor es aquella acción, aquella circunstancia que se crea para deteriorar la vida, porque valor viene de valer, que es salud y que es vitalidad. Entonces, todo lo que fomente y promueva la vida es un valor. Por eso cuando te estás aliviando de alguna enfermedad dicen que estás convaleciente. Casi cierto. ¿Sí? Y entonces, valor, aquello que promueve la vida en todas sus formas, y antivalor, lo que la deteriora o la destruye. Solamente que aquí hay un pequeño problema. Hay cosas que destruyen la vida, que son un canto a la muerte, que son un canto a lo negativo. El que no tranza no avanza, independientemente de que se friegue quien se friegue. Oye, acabamos de presentar aquí, hace no más de 3 o 4 meses, al señor Cereijido, cuya tesis fundamental es que tenemos una característica que juzgamos valiosa y que él llama, cito su libro, la hijueputez. Es decir, ese es un antivalor. Para poner un ejemplo, mis amigos jaliscienses se acaban de comunicar para decirme muy consternados, muy enojados, que el Congreso de Jalisco rechazó enviar a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres a Juan José Arreola. ¡Qué poca madre! Pero, en la misma sesión organizaron un homenaje para Vicente Fernández porque ha difundido la cultura mexicana en el mundo. Ahí tienes un claro ejemplo de un valor contra un antivalor. Y ya que dijiste eso, estuve leyendo esta mañana en el programa El Alternativo lo que en Guadalajara se llamó, oye bien, The Running Dead, Zombie 5 kilómetros Obstacle Race. Yo no lo sé pronunciar. Carrera de obstáculos para zombies, en el cual las mujeres se podrán disfrazar como una actividad familiar. Al ratito, si hay lugar, les voy a decir a ustedes todas las normas y requerimientos, todos los disfraces que son necesarios y cómo deben hacer para participar en la carrera de la muerte. Esto es un antivalor evidente, Claro, ¿sí o no? Claro que sí. Sí, Jorge, el problema de los antivalores es que permean mucho dentro de la sociedad. La tolerancia es uno de los valores que más se debería de fomentar en el ser humano y sin embargo constantemente vemos agresiones a personas diferentes y esos que agreden viven dentro de en su conducta dentro de esos antivalores. Por ejemplo, una persona homofóbica puede ser celebrada cuando habla mal de un homosexual, pero en el currículum de su hombría encontramos que tiene acosos sexuales, que tiene adulterios, que tiene pederastias, por ejemplo, pero para la sociedad no es tan criticable como el hecho de tener una preferencia sexual diferente a la del resto. Bueno,
Entonces un antivalor es una conducta. A ver, Eliud, háblame de un antivalor según tu criterio. Bueno, ir en contra de la razón, porque había que distinguir lo que es un bien de un valor. En todos los casos que se han citado y podemos ver de los que les decimos antivalores, son bienes pero no son valiosos, o sea, no son valores, porque el valor es lo que según la razón es deseable por sí mismo. En este sentido se distingue de los bienes, en cuanto que estos son medio para alcanzar los valores. Por ejemplo, el dinero es un bien, pero no es un valor. Entonces, bueno, sí, pero de todas maneras, entonces el señor Granier es un gran hombre de bien. Bueno, de bienes. Para él, ¿verdad? De bienes, puesto que tiene mucho bien, muy bien económico, tiene sus casas. Él buscó el bien, ¿no? Ese se le llama también, don Jorge, valor intrínseco. Por ejemplo, cuando usted adquiere o consume una manzana, usted tiene o toma o busca la manzana precisamente porque le ayuda a satisfacer esa necesidad del hambre. Como bien decía el maestro Eliud, con dinero uno compraría aquellas cosas que uno puede obtener para cumplir o llenar esa necesidad. Y como usted mencionaba también, esa parte del hijoeputismo o esa... la hijoputez. Hijoputez le llama aquel. Para algunos es un valor porque ayuda a conseguir otros fines. Por ejemplo, aquel que es el que más grita es el que le escuchan. Un hijo de puta, bueno, como lo dirían en esa tesis, es aquel que hoy está destacando no solo en los medios tradicionales que requieren ese tipo de actividades, digamos, la política, digamos, en un lugar donde tradicionalmente hay gente que lo que busca no es la razón, como dice Eliot, sino la fuerza. Hoy se está permeando ya como un valor hacia la juventud y muy lamentablemente hacia los niños. Ya los niños también son unos bullings, por no decirles tan feo, y están teniendo ese tipo de antivalores. Ahora los niños que más molestan a los otros son los populares. Los niños que ya tienen un promedio de 10, que tienen actitudes buenas hacia los ancianos, hacia los compañeros, hacia su maestra, son los nerds, son los freaks, son los tontos, son los que deben de ser mal vistos. Hoy un niño exitoso que esté en una primaria, ya no nada más privada, sino pública mexicana, debe de ser alguien que, como usted decía, copie la actitud zombie, esté o tenga conocimiento de los principales ídolos juveniles de otros países, tenga el top ranking de las canciones en su iPod y que le pegue o que le esté demostrando a los jovencitos que él no se deja de nadie. Pero hay que dejar claro que eso es moda. Sí, eso y eso es pasajero o debería ser pasajero para encauzar por otro rumbo las cosas. Pero lo que hay que considerar también, don Jorge, es que cuando se refieren al valor intrínseco, la característica del valor intrínseco es que allí está, por ejemplo, en una cosa como cualidad o como propiedad. Y lo que ha estado sucediendo en estas cuestiones es más bien una tergiversación de los valores. Los antivalores vienen siendo una tergiversación. ¿Por qué razón? Bueno, porque existe todo un conocimiento de causa acerca de lo que es el discurso de la ética, el discurso de la moral y cómo debería conducirse el ser humano. Sin embargo, con un matiz de cierto utilitarismo y hasta eso mal entendido, en la práctica está sucediendo todo lo contrario. Y es ahí la parte preocupante. Porque nada más agrego una cosa, don Jorge, la acción voluntaria del ser humano cuando se cae al terreno de los antivalores es una parte preocupante porque se supone que en un proceso formativo como lo que se estaría dando en las escuelas no sucede así por esa incongruencia, por esa falta de voluntad. A pesar de que se tiene un conocimiento sobre las cosas en el sentido ético y moral. A ver, fíjate que lo que describió Landa Clemente es, me imagino que se puede plantear así: el niño más apreciado,
el niño más querido, el más popular, el que tiene quizá características de líder, el elogiado y admirado en la clase, es el golpeador. En otra forma, tiene una conducta agresiva con sus semejantes. Bueno, ese niño crece. No llega a los estratos más grandes de la política o de los negocios y se queda en la burocracia. Es un empleado, si bien le va. Ese niño, cuando llega empleado, va a repetir su conducta. Y ese niño va a ser el motivo del libro de Cereijido, La hijueputez, que lo definiría yo en una forma muy folclórica, si gustan, de que los burócratas, en un porcentaje muy considerable, porque son muchos los que me he topado así, ayer no más que uno, ayer me topé con uno, tienen una gran satisfacción entre dos cosas. Su lema es: ¿por qué le voy a hacer un bien pudiéndolo perjudicar? Quiero decir que si existen los antivalores, generan un placer espiritual, generan una satisfacción propia de decir: soy valioso, tengo poder, y ese poder y ese valer, entre comillas, mío, lo manifiesto causándote un mal. Y además puedo sonreír. Volvemos en un minuto, Piénsenle. ¿Qué me tienen que decir acerca del placer que produce en una persona, quizá con alguna alteración, el de manifestar el poder y resentir un placer haciéndole mal a alguien? Adelante. Déjame, Jorge, empezar diciéndote esto. Nosotros somos los que le asignamos al objeto el valor determinado de acuerdo a los beneficios que obtenemos. De modo que si una persona obtiene beneficios de una acción, a eso le va brindando valores. En el caso que ponían hace un momento sobre las chicas, sobre los estudiantes, también se aplica a las jovencitas. Una jovencita que en la escuela aprende que por medio de la promiscuidad puede obtener beneficios de esa conducta, a eso le va a brindar un valor, y cuando crezca, todo lo que quiera obtener de la vida lo va a ir obteniendo a partir de su promiscuidad, y casos hay muchos. Políticas, por ejemplo, jóvenes políticas que llegan a ocupar curules o que llegan a ocupar puestos en algún gabinete a partir precisamente de su promiscuidad. Y los beneficios, Jorge, que en dinero, en estatus les va brindando, también habla del placer que sienten por ejercer su oficio dentro del servicio público, digamos. Bueno, pero también lo que hay que tener presente es que también rigen criterios, decía yo hace un momento, de un malentendido utilitarismo, y también, como usted mencionaba, don Jorge, provoca una especie de posición hedonista, de satisfacción por el placer. Sin embargo, recordé a San Agustín, como ya en varias de sus obras filosóficas nos hablaba de esa posición maniquea que parece que es connatural al ser humano, ¿no? El estar combinando o repartiéndose entre la naturaleza buena y la naturaleza mala, para que por medio de la existencia sea el propio individuo, el ser humano, el que esté manteniendo un equilibrio. Eso lo decía San Agustín. Es que... Está bien. ¿Sí? A ver, Manuel. Sí, pero cuando nos referimos a algo que produce placer, volvemos al punto de lo pasajero, de lo inmediato, de lo que se escabulle rápidamente en la vida. El propósito de la vida en ese ámbito, cuando menos, y en muchos otros, no debe de ser el placer o el gusto momentáneo, sino la felicidad, la dignidad, porque bien puede decir alguien: haya sido como haya sido, pero yo llegué a este punto y aquí estoy, y está mostrando
el gusto momentáneo que le produjo haber logrado un propósito por artes no necesariamente dignas o positivas, sino por los medios que haya sido. Entonces, están en juego ahí varios conceptos y varias, situaciones de valor y de antivalor que hay que considerar en cada caso, porque cuando decimos el niño que agrede es el más popular, es un gusto pasajero, porque va a llegar un momento en que se encuentre la medida de su zapato y le va a poner un soplamocos y lo va a aplacar. Y así la persona que llega a ser diputada, por ejemplo, por la promiscuidad, también está siempre con el pendiente de que su arribo a esa posición fue por una irregularidad y siempre tiene que estar a expensas de las órdenes de quien la puso ahí, y por lo tanto no es una persona digna porque no es independiente. Tiene toda una serie de consecuencias. Pero, don Jorge, yo retomo un poco lo que usted decía, hacerle mal a alguien y sentir un placer a partir de ese tipo de cosas. A los niños, por ejemplo, si un padre de familia viera a un jovencito, un niño de 5, 6, 7, 8 años, tomando una cerveza y echándose un trago, seguramente le iba a dar un soplamoco, como dice Manuel, le iba a decir, chamaco, hijo de la... deja de estar haciendo eso, es malo tomar. Y en la noche el mismo señor va a una fiesta en la cual presentan a una niña de 15 años, está alguien uniéndose en una celebración, y para poder celebrar en conjunto social la unión o lo que esté celebrando, en medio está el alcohol, en medio está el aguardiente. ¿Por qué a los niños durante casi 15, 16, 17, 18 años de su vida les decimos que es malo tomar el alcohol, es pésimo para la salud, y de repente cuando llega a una edad adulta, él toma una determinación y dice, voy a fumar, me voy a exceder en el alcohol, voy a tomar una serie de cosas que me hacen daño, que sé, como dijo Manuel, que perjudican mi vida a corto o a mediano plazo, porque hay gente que vive toda su vida con alcoholismo, aunque diga que es una visión social de cómo estar así, y de repente lo toma como un valor, y es un valor que de repente todos estemos conviviendo, y nace un niño y hay que ir a chupar, se gradúa y vamos a alcoholizarnos, lo bautizan. O se va, mete un gol a la selección y todos los bares de México regalan una cerveza. Ese es un antivalor que lo estamos viendo todos los días y nadie absolutamente dice nada. Los niños están aprendiendo a crecer con una visión de que el alcohol es parte de su vida. Yo recuerdo muy bien, don Jorge, y con mucho interés lo recuerdo, las varias entrevistas que usted le hizo a Salvador Fraicedo allá en su programa de televisión de México, y cuando tocaban estos temas, recuerdo que Salvador Fraicedo dijo que lo que teníamos que tener muy presente, que debía estar considerándose, es que en esta vida está constituida en un laboratorio, y esa característica fundamental de la experimentación. Y eso entonces me llevó a pensar ya luego más adelante, conforme me fui adentrando en las teorías, por ejemplo, conductistas de la psicología, de que la vida es un proceso constante de aprendizaje por medio de ensayo y error. Y Pablo de Tarso, cuando toca en sus cartas sobre el crecimiento espiritual al que debe aspirar todo ser humano, siempre tiene presente una constante. Dice él así, utilizando esta metáfora, que nuestra vida está constituida también por vasijas de barro, que en cualquier momento se pueden romper. Ahora, respecto a que vivimos en una sociedad de antivalores, estaba yo escuchando la radio después de el encuentro de fútbol Brasil-España, y los locutores mexicanos, que tienen características muy especiales fuera de México, desde luego que presentan un México que habría que examinar, y esto no es crítica sino es una apreciación. Ellos presentan como un valor del humor y de las características de México una manita con dedos que hace así y que tiene ojos
y que yo no sé si es una muestra infantil, una muestra de humor, pero es cuando yo me pongo más serio porque lo que dicen ellos no lleva a la risa ni mucho menos a la sonrisa, que es más inteligente. Y no sé si quieran pensar que somos un país donde donde se tiene, es que me da risa, que bueno, hay eso. Después, uno de los locutores que decía, cuénteme usted, hombre, ¿qué piensa de los desmanes que ha habido por estos desórdenes que ha habido aquí? Y dice, perdóname, pero yo soy y juego en la selección de Brasil y una vez terminando en el estadio, yo pertenezco a uno de los mole que lo cortan. Para México, para el locutor que representaba a México, es el hecho de ir a protestar es un antivalor. Para muchas otras personas es un valor que un pueblo diga, perdóname, me gusta el fútbol, pero también me gusta que el ciudadano viva y viva feliz. Otro de los grandes locutores de México se constituyó en juez, fiscal, hubo un veredicto y condenó. Qué terrible lo de los vándalos, ¿verdad? ¿Cómo? Vándalos. Ya calificó. Qué pena que hayan destruido la belleza del espectáculo, por fin merecen un castigo y tal. Es decir, mexicano también. México se convierte en un exportador de su censura, porque fueron a censurar, y como a México le gusta exportar, y ellos fueron allá, son exportadores de censura, visto en esa forma. Pero son valores. Lo que para un locutor es digno de ser cortado porque es una desgracia, porque qué feo espectáculo, hay personas en el mundo que piensan que Brasil creció porque manifestó un pueblo noble, digno, grande, que busca los verdaderos valores que debe tener una felicidad. ¿Qué piensan? Fíjate, Jorge, que lo que decíamos hace un momento aplica. Los valores se van a catalogar de acuerdo a los beneficios que tú obtengas de ellos. Y si un gobierno, por ejemplo, de este tipo de protestas no ve los beneficios, sino todo lo contrario, entonces va a considerar antivalor la protesta. Pero si la protesta también va a ser un valor cuando obtienes beneficios, como se han obtenido beneficios de este tipo de eventos, ¿no? Y sobre el compayito, solo hay que entender, Jorge, que el compayito ese que pasa en la televisión es solo un producto para la clientela, ¿sí? Los que no vemos esos programas o le cambiamos cuando escuchamos que son esos locutores, no tenemos que soportar a ese personaje, ¿eh? El problema no es que tú o yo lo escuchamos o los veamos, tú inclusive sabes cómo se llama, yo no lo sabía. Lo importante es que finalmente, te lo digo porque ya ha habido muchos casos, en un lugar protestaban, creo que en China o en Japón, no me acuerdo, porque se le prohibió al equipo de cómicos salir a la calle porque hacen escarnio idiota de las costumbres de un país. ¿Me entiendes? Somos exportadores de una ideología frustrante, castrada y censuradora. Además, don Jorge, también cuando toca usted muy bien lo del el deporte, ya para muchos sectores de la población que lo han tomado como arquetipo, como símbolo al deportista, en este caso el versus el futbolista, ya lo ha dejado de ser en aras de esa congruencia con ese sentido estricto, porque observemos cómo el triunfo de la selección nacional de Brasil se supone que debería influir para que aminoraran las protestas y fue todo lo contrario. Y luego en el caso del seleccionado nuestro, del seleccionado nacional, tiene un comportamiento en la cancha
y por las noches se van a vivir comportamientos licenciosos que los hace quedar muy mal ante la congruencia moral y ética que se supone deberían practicar y servir como ejemplo. Pues yo no los criticaría por ir a ver ciertos valores de la belleza brasileña, que son muy agradables, ¿verdad? Sí, no, pero es decir, cuando ustedes hablan de la ¿qué? Tergiversación, dijeron, ¿verdad? Sí. Tergiversación de los valores, es que para el futbolista, a lo mejor lo muy importante es que aquí diga en su pecho Bimbo, o diga Corona, Pepsi, o diga Adidas, o lo que signifique, lo que quiera, o Doctor Simi, o lo que sea, ¿no? Él es muy importante. Y yo he visto entrevistas donde el famoso Chicharito habla de sus relaciones mercantiles. No, fíjate, por ejemplo, hablando de otras cosas, no de otras cosas, de lo mismo, dice, fíjate que este boxeador va a ser un héroe mundial o un campeón mundial, pero ya le vamos a proponer una telenovela. Si para ciertos núcleos que avasallan e imponen sus valores. Ahora la pregunta es concreta. ¿Quién impone los antivalores y por qué? ¿Y cómo se defienden los valores? Adelante. Los núcleos de poder imponen lo que les beneficia. No necesariamente son valores, porque pasan secciones en las que dicen camino a la escuela o algo así, y observas y dices, no, es que estos no me están llevando a la escuela, me están llevando a otra parte, y no me están induciendo a leer, sino todo lo contrario. Entonces, ellos ahí en ese momento incluso tratan de exhibirse como los benefactores de la población que anda de panzazo por el mundo, porque hasta una película con ese título hicieron. Sin embargo, lo que pasan dedicado a la escuela, que está muy mal hecho, son 3 minutos si acaso. Y de ahí para el real, lo que reste de programación es en contra de lo que debería de enseñar la escuela. Entonces, tienen la posibilidad de imponerlos, nada más que llega un punto crítico en el que las condiciones ya no resisten más. Este país, por ejemplo, o Brasil, que tienen una diversidad biológica admirable y una cantidad de recursos también que han sido pues abusados, han resistido muchos años el embate de quienes han impuesto esos valores, el beneficio para unos cuantos y la desgracia para la mayoría. Pero llega un punto de quiebre en el que aunque les pongan carnaval o les pongan campeonato del mundo, o peor, si se gastan el dinero en organizar los Juegos Olímpicos y no atienden las necesidades básicas de la gente reacciona. Un núcleo de poder como ejemplo pues sería el propio mercado, la mercadotecnia como acción, la sociedad de consumo, que provoca ese sentido, entre comillas, utilitarista para vender, consumir y consumir. Y una vez más ahí, don Jorge, la escuela en su proceso de formación se encuentra colocada en condiciones desiguales. Por ejemplo, yo aquí tengo el libro que se lleva en el plan de estudios de bachillerato, Ética y Valores, primer curso, hay un segundo curso, sus contenidos son buenos, valen la pena, pero ante el avasallamiento de lo que está sucediendo allá afuera, en la calle, y con el impacto que ejercen los medios de comunicación, ese proceso de formación que se está recibiendo en instrucción, en formación propia de nuestros alumnos por medio de la escuela, se ve sobrepasado porque las condiciones son completamente desiguales. Está bien. Gracias. Tampoco dijo que era un canto a la corrupción, que eso es lo que era. La democracia, lo electoral, no puede ser más que producto de ciertos valores
normas hay que obedecerlas y es la antítesis que quiere decir, según diría Manuel, lo contrario a la haya sido como haya sido. Y México aceptó el haya sido como haya sido porque vivimos en una confusión de lo valioso. La licenciada, que lo he citado varias veces, pero como me encanta la licenciada, lo repito y la recuerdo, la Miss Diputada, la Miss Minifalda, que reclama, yo voy a defender a la mujer, qué bonito, yo voy a trabajar muy bien, yo soy joven y me he visto con mi falda, todo muy bien, reclamo el derecho a perforarme, para ella es un valor perforarse. La lengua, el ombligo, las orejas, no es la tradicional que me decían, no es que la mujer sea perforada desde, si no es lo mismo hacerse un agujerito para ponerse un arete, de la natural coquetería o estética, lo que usan ustedes, a ponerse una bola de metal a media lengua, por favor. Bueno, en fin, ayer, no ayer, el otro día, dice un diputado, unos senadores recibieron por error 400,000 pesos. Hicieron de tripas corazón algunos para explicar. Una dijo, ¿cómo lo
quería decir, olvídenlo. Otro, digo, sí, evidentemente, no inteligente, dice, no, ya hemos hecho un pacto de silencio y ya no vamos a volver a hablar sobre los 400,000 pesos. Es decir, ahí muere. Y déjenlo de ese tamaño. Y otro dice, yo soy de los que no son los 24 y que quiero obviamente que se regrese ese dinero. Pero en la conversación dijo, uy, si a mí me llegaran 400,000 pesos, imagínese usted, es decir, como dicen en mi tierra banderilla, perro que no me acuerdo, dice, si le gustaba, si le gustan los 400,000 pesos, pero por salir en la televisión formó su grupo de los que criticaban. Total que estamos hechos líos. ¿Qué es lo valioso y qué es lo no valioso? Eso es lo que la confusión que habrá que decirle a nuestro querido público. Adelante, jóvenes. Sí, hay una confusión efectivamente porque vivimos en un punto de crisis, en un momento en que tienen que definirse muchas de nuestras concepciones de la sociedad, del mundo y de nosotros mismos. Quienes callamos o callaron, no sé si en primera o en tercera persona, ante el haya sido como haya sido, lo hicieron porque todavía pesa mucho
quienes se benefician de esa situación. Sin embargo, hay que oír lo que se opina todavía hoy por la toma de reforma y del centro de la Ciudad de México como consecuencia de la haya sido como haya sido. Pinches revoltosos, mira nada más, ahí estuvieron plantados muchos días, interrumpieron el comercio, afectaron la circulación de las personas y todo lo que se puedan imaginar, como si eso fuera lo dañino para la sociedad. Tratar de sacar a la luz la verdad y lo contrario, el decir, bueno, pues yo ya me beneficié de esto y ni modo, pues ya me cayeron los 400, pues los agarro. Y eso lo elogian muchos. Entonces sí, efectivamente, vivimos un momento de confusión. Acuérdate, Jorge, perdón, acuérdate que cuando Calderón sacó esa frase fue en una entrevista que le estaba haciendo a Adela Micha, que le señalaba que según las encuestas él había repuntado en las encuestas y le dijo a Adela Micha que esto se debía en parte a la guerra sucia que estaban haciendo en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, y fue cuando él dijo, sí es cierto, ya vamos arriba en las encuestas, haya sido como haya sido. Él obtiene un beneficio, obtiene puntos que lo ponen arriba en las encuestas, no le importa la manera, que no es nueva, porque desde los tiempos de Maquiavelo, él fue quien empezó a describir los gobiernos corruptos, señalando que para estos gobiernos el fin justificaba los medios.
claro, como hace un momento lo hemos manejado, miren, beneficia, sí, pero no es un valor. Por ejemplo, en el caso del exgobernador, es un buen ladrón, por supuesto. Nada hasta ahí, nada más, ¿verdad? Y luego, miren, en tiempos pretéritos, la esclavitud era un bien, pero no un valor. Ahora la esclavitud se llama consumismo, ¿verdad? Y es la nueva esclavitud, entre otras cosas, ¿no? Pero hace un rato también tocabas tu, Jorge, ¿verdad? De que todo tiene consecuencias. Yo hasta lo baso en la física, ¿verdad? Que a toda acción obedece una reacción inversamente proporcional, ¿verdad? En sentido contrario. Pero mire, y último término con esto, la mona, aunque se vista de seda, pues mona se queda, no porque tal o cual cuestión le beneficia, sea valioso, sea un valor. No, no, que no confundan así la mamarra mona con marrana mona, ¿verdad? La parte también delicada, que yo así lo estoy observando cuando usted, don Jorge, dice de la confusión en los valores, es que todo este cúmulo de cultura ética y de cultura moral que nos viene de los valores ha sido utilizado por quienes ostentan el poder. No, bueno, ahora lo que podemos examinar un poquito es que todo esto, esta tergiversación de los valores, como le llaman ustedes, es decir, cambiar lo que está establecido
que tendrá buenos resultados para la conducta óptima de un hombre. Es decir, si me dice Elio o me dice Daniel, bueno, para que tú seas un hombre de bien, necesitas tener respeto, amor a la libertad, compañerismo, tratar bien a todo el mundo, ganar
dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dorados, y no porque en ellos el oro que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima se alcanzase en aquella aventurosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente le estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En los quiebros de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas. Debe tener cuando mucho 10,000 años, cuando mucho, y la previa duró muchísimos siglos y la Tierra mantuvo sus condiciones en una estabilidad que hoy hemos roto, pero en menos de 100 años, escandalosamente. Fíjese, don Jorge, que si usted le pregunta a alguna persona que haya leído algunas obras de ciencia ficción o que ellos imaginen un futuro a largo plazo del ser humano, como dice Manuel, la mayoría va a pensar que a largo plazo lo que va a desaparecer entre los hombres van a ser pues las envidias, la propiedad privada, y vamos a estar supuestamente en una sociedad en la cual todo mundo, el ideal sería llevarnos bien entre todos, eliminar ese concepto de lo mío es únicamente para mí, sino compartir en términos de comunidad las cosas. Hay muchos escritores que han hablado de este tipo de mundos ideales, y también esos mismos escritores, como parte de su trama, meten la maldad o meten a alguien que tiene tecnología
o meten a alguien que tiene una visión diferente del mundo, y en ese momento es cuando empieza a contrastar la visión de un ser humano bueno por naturaleza, bueno por una visión ideal, contra un ser humano que, como decían ya Daniel y también Eliud, hay cosas que son, pues que parece que el ser humano en su naturaleza a veces le gusta lo malo, no busca todo lo bueno, está buscando también hacerse daño, y es como esas personas que se están quitando los pellejitos de las uñas porque le gusta sentirse el dolor, y hay otros que se estacionan en lugares para discapacitados y se bajan fingiendo una renguera o fingiendo una lesión, porque así tienen ese beneficio del lugar cerca de donde van a comprar. Hay un filósofo, don Jorge, sí, que se llama Jorge Portillo, y Jorge Portillo plantea de manera interesante el que llegáramos nuevamente a vivir una sociedad amorosa, rescatando, por ejemplo, el amor como un valor excelso. Pero lamentablemente el mundo camina de manera diferente. No olvidemos que se supone que estamos viviendo la era de la posmodernidad y que la posmodernidad rompe con todo lo establecido. Volvamos en un minuto, son tan amables, por favor. Parece ser que llegamos a una especie, no de conclusión, pero el planteamiento de todo lo que hemos dicho, estamos hablando de que nos hemos apartado, y conste que esto no tiene, no sé para Daniel, pero creo que puedo hablar en nombre de mis cuates de allá, no tiene ninguna significación de que sea propaganda protestante, evangélica, ni mucho menos. No es exclusiva de las religiones la posibilidad de hablar de valores del ser humano para llevar una vida acoplada entre ustedes, vosotros, ellos, nosotros, tú y yo, es decir, entre la sociedad. El hecho de hablar de comportarse con normalidad y no desear mal a otro, ni hacérselo desde luego, no creo que sea exclusivo de una religión, aunque muchas religiones, o todas quizá, tienen como finalidad el buen comportamiento, la conducta y un fin superior, digamos. Pero parecería ser que nosotros hemos perdido esa brújula y ya no sabemos muy bien qué es lo propio y lo no propio. El niño quiere jugar un juego en el cual no va a iluminar flores, a hacer un paisaje, ni a contar estrellas. Va a ver a cuántos enemigos elimina. Elimina quiere decir matar, elimina quiere decir destruir. Y se enoja y hace un berrinche porque le quitamos su juego que se llama iPod o como se llame. Y así por lo consecuente, cuando ese niño llega a ser senador, a los 18 años, porque ahora los senadores están siendo muy jóvenes, también se enoja porque le quitaron sus 400,000 pesos, por decir algo, ¿no? No porque sea crítica, ni mucho menos. Y así por lo consecuente. Y hay quien cínicamente nos dice que él le hace como sea, pero que el objetivo final a conseguir es lo que en los medios de la publicidad se llama cerrar la venta, firmar el contrato, haya sido como haya sido. Siendo así, lo que tendríamos que ver es preguntarnos, oye, ¿esto a dónde caramba nos lleva? ¿Esto acaso nos va a dar un orden, una normalidad? Y voy a decir una brutalidad, pero perdónenmela, nomás la digo para mí. Y ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. Pero nomás lo digo para mí, por el recuerdo del abuelo.
Pero yo no quiero que todos, no es un deseo, y ahorita nomás porque se me ocurrió, pero quiten esa frase de ahí. Sí, en serio, pero es decir, los consejos del abuelo, y lo digo en general, y un buen día traemos el poema de con que Andrés vas a partir se torna el rapaz el hombre, y entonces ya le da toda la serie de valores, o quizá de valores un poco cínicos que debe de tener este hombre para triunfar. Entonces, ¿quién nos dice eso? ¿Qué secretaría está encargada de los valores en México? ¿Qué, cómo se llama eso? Asociación, qué comunidad, qué programa. Cuando digo programa, incluye todo. Programa educacional, programa radiofónico, programa. ¿Hay acaso una comisión que cuide de los valores del pueblo? Pregunto, ¿qué pensamiento les da estas ideas de tener algo que vigile los valores del pueblo? Adelante, jóvenes. Sí tienen el deber. La ley establece en muchos casos la obligación para instituciones públicas y para nosotros mismos como ciudadanos, como gobernados, deberes para hacer cumplir esos valores. Por ejemplo, no debemos tirar la basura en cualquier lugar y podríamos reciclarla y obtener buenos resultados para la misma tierra porque le reintegramos nutrientes. Sin embargo, la embolsamos revuelta y se la lleva a un vehículo que la deposita, en el mejor de los casos, en un lugar donde todo se amontona y no se separa y no se procesa y ya se vierten líquidos al suelo y se contamina. Eso sería una. Y luego, para el caso de los programas de televisión, pues sí existe deberes de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud. Es decir, son muchísimas las dependencias que deberían estar pendientes de lo que vemos y escuchamos por radio y televisión. Pero se deja pasar. Entonces, ¿a dónde podríamos llegar? Ya Clemente preveía la posibilidad de que sí lleguemos a la actitud comunitaria otra vez, pero ya por fuerza, no por el gusto de hacerlo, sino porque se nos va a imponer un punto apocalíptico terrible si es que continuamos por donde hemos venido. Tú dijiste, Manuel, hace rato una palabra que merece la clarificación más completa. Hablaste de estar en crisis. Sí. Hay una crisis de los valores y llegan los antivalores y se crea una crisis. Explícanos bien el contenido de la palabra crisis. Crisis es un punto de quiebre. No necesariamente es el peor momento, sino es un momento para tomar decisiones. Criso quiere decir separar, dividir, cernir o cerner, como se puede decir también, y para filtrar, para pasar por la criba lo que tenemos a la mano y decir, a ver, vamos pasándolo por ese filtro para depurar, para decantar lo que tiene que quedarse, y ese es el momento de crisis, es un cruce de caminos, digamos. Es que, don Jorge, tenemos el enorme reto de reivindicar todo esto de los valores y en la que también de manera preocupante muchas de las generaciones que nos han precedido y de las que hemos formado parte como sociedad que somos, se ha contribuido para llegar a este momento de crisis. Por ejemplo, dos casos que estoy recordando de los valores: la honestidad y la solidaridad son dos ejemplos muy claros de cómo la sociedad le responde con un total descrédito. Y yo pienso que con lo que he estudiado sobre estos temas, que la prédica del ejemplo es el mejor modelo a seguir para poder reivindicar los valores. Si no predicamos con el ejemplo, si decimos una cosa en el discurso, pero en la práctica estamos haciendo
de manera diferente las cosas, esto no va a caminar bien. Pero los que entramos en crisis, Jorge, somos nosotros, Sí, claro. porque los que proponen los antivalores para nada. Un ejemplo de esto está en el consumismo como un valor que propone el gobierno de la República o las televisoras con esto del buen fin. O sea, el consumismo ya para ellos es un buen fin porque les da beneficios a los que promueven eso, pero los perjudicados somos nosotros porque nos dejamos llevar por ese valor, entre comillas, y al final terminamos en diciembre, en enero, con una crisis de dinero que nos va a obligar a empeñar, que nos va a obligar a restringirnos, todo por comprar la pantalla que estuvo de oferta o la recámara que no la necesitábamos cambiar, pero que nos la vendían como un valor. Jorge, también en el caso de las crisis podemos aplicarlo a la historia de la humanidad en general. Yo en este caso concreto de nuestro tiempo soy un tanto positivo. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio de época y todo cambio de época, ¿verdad?, pues tiene este tipo de crisis, deja atrás unas cosas pero vienen nuevas. Yo espero que vendrán una nueva humanidad con nuevos valores y así repasamos. Cae el Imperio Romano y ahí, velo, una crisis total. Viene la época medieval, llega a su culmen, baja y luego una crisis total para que venga el Renacimiento. Luego sube el Renacimiento, el hombre por el hombre, lo más, etc. No, viene la época moderna, no, el hombre no, es la materia lo importante. Y ahora en nuestro tiempo lo importante es la economía, digamos en el sentido peyorativo. Sin embargo, yo considero que quizá algunos pensadores han dicho que se acerca una nueva época que se pudiera llamar la época atómica. Ojalá que sea mejor que todas, pero nos está tocando vivir en esa crisis, en cambio tremendo de valores. Fíjate que de lo que tú dices me hace pensar en cómo está dividido, por ejemplo, nuestro país, que es lo que más tenemos a la mano. Y ya nos dijeron hasta la saciedad y vimos como que no nos importa, porque ninguno de nosotros, pues afortunadamente está ahí, que el 50% de los mexicanos está jodido. Que de ese 50%, me parece que un 9 o 10 millones que están en problema alimentario, es decir, no tienen lo suficiente para comer. Y después ahí se van quizá una clase media, que hay un montonal de jóvenes que son los jóvenes ninis, y algo gravísimo, gravísimo que alguien tendría que examinar, que son más desempleados aquellos de los ninis que tienen más estudios. ¿Me explico? El más preparado, no por eso le van a dar más trabajo. Pero tú dices, viene la época de la economía, mi querido maestro Eliud. Y yo digo, pues ojalá y tengas razón. Pero si examinamos, ¿sabes cuántos de los 118 millones de mexicanos manejan nuestra economía total? Nada más el 1.7 u 8%. No me acuerdo si el 1.7 o el 1.8. Para decirlo en claro, de los 118 millones, menos de 2 millones manejan toda la marmaja, pecunia, como tú dirías, dinero, morralla, parné. La lana la manejan el 2% máximo de la población. ¿Qué tienen que comentarme a esto, por favor? Pues realmente que es lamentable, porque una vez la minoría es la que manda, no la mayoría, si vamos al bien común, y ese es un bien privado, un bien particular, o sea, parte de un todo, ¿no? Y es verdaderamente lamentable esta situación. Es lo que decíamos hace un rato. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la causa? La concentración de la riqueza, de los beneficios en pocas manos y la distribución de los perjuicios, de las necesidades, de las carencias
en la mayoría. Es que tomando en cuenta ese ejemplo, don Jorge, también nos llevaría a que es una discusión muy seria, hasta qué punto nosotros tenemos que construir nuevos valores, si los valores universales ahí están y nos han demostrado que cuando nos alejamos como humanidad de ellos, viene una destrucción. Yo me quedé pensando en el caso del Imperio Romano, y ya bien lo dice San Agustín en La Ciudad de Dios, que un factor muy importante en la caída del Imperio Romano fue, por un lado, el alejamiento de las virtudes humanas, y también hace mención en esa obra de la concentración de poder en unos cuantos en el Imperio Romano. Muy bien, señores. A ver, adelante. Sí, don Jorge, yo nada más quisiera mencionar, así como usted decía que estamos en la época de la economía, también hay que hablar que estamos en la época de las telecomunicaciones o de las TICs, como ahora le están llamando, ¿no? La tecnología de la información y la comunicación. Y eso ha generado un cambio de valores. Los muchachos, los más jovencitos, tienen hoy mucha más posibilidad de observar cosas a partir del internet, de la televisión, de otros medios, de lo que tenían anteriormente. Antes su referente lógico era la familia o lo que veían en la escuela, como bien decían todos los que estamos aquí. En la escuela era esa mater nutricia de la cual ellos observaban y veían las cosas. Fíjese que ahí en la prepa, en una ocasión hicimos algo que me acordó un poco lo que usted tenía, que era la casa de los muchachos, en la cual pues me puse a platicar con ellos, y los jóvenes externaron que estaban muy molestos que sus papás no entendieran el uso que ellos hacen del celular para comunicarse. En ocasiones los papás se molestan de que los muchachos de casa a casa, de habitación a habitación, se comunicaran por estos medios. Entonces hicimos un pequeño ejercicio con los muchachos y yo les pedí que escribieran una carta. En principio les costó trabajo redactar, poder hacer la manera de hacerlo, saber qué decir, ir a buscar el sobre y después el timbre o el sello postal, enviarla y esperar la respuesta. Se tardaron en promedio 15 días. El joven de los que recibieron una respuesta, maravillado de la manera de comunicarse, de la visión en cómo por medio de una carta podían hablar con un primo, con un tío, con algún abuelito, con alguien así. Pero ahora la segunda parte que hubieron del ejercicio fue que le enseñaran a sus papás a utilizar el celular, a utilizar ese medio de comunicación, la computadora. Hay mucha gente que es reacia, que es tecnófoba o que no le gusta utilizar este tipo de medios de comunicación, pues simplemente porque no quiere cambiar sus formas. Un valor que también tenemos que ir metiendo para que todos nos llevemos mejor es no tenerle miedo a hacer cosas nuevas. Dejar de pensar que las cosas que son diferentes a las mías, porque yo ya fui joven, porque yo ya las viví en su momento, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, fueron mejores. Eso también tendríamos que irlo quitando. Y desafortunadamente, lo que mencionaban también nuestros compañeros, hoy parece que un antivalor es crear división entre no solo las clases sociales, sino entre los estratos de edad. Un joven de 15 años, ya no se habla solo con uno de 30, ya no se habla con uno de 20. De verdad, ya un joven de 20 dice, ¿te acuerdas hace 5 años? Ya hay una diferencia cultural tan grande por la velocidad de los medios de comunicación que están creando esa división, ¿eh? Bien, señor. Muchas gracias. Volvemos en un minuto. Bueno, Juanita Robles, mucho gusto en saludarla. ¿Cómo está usted, Juanita? Muy bien, don Jorge, aunque un tanto ya casi desesperada, pienso que no me iba a tocar. No, ¿cómo no? ¿A poco no está usted interesada en lo de los valores? Porque en nuestro tiempo los valores eran diferentes. No tanto, don Jorge, no tanto. Hay valores de esos que siguen en pie y que creo que debemos respetar eso. Qué bueno. ¿De qué nos va a hablar hoy, doña Juanita? Traigo aquí unas palabras, don Jorge. Sí. Que espero que les parezcan a todos interesantes. Por ejemplo, acrimonia. Es una palabra que
Bueno, casi muchas de estas que traigo se usan poco y yo siento que es penoso y lamentable que nuestro vocabulario se vaya achicando, porque no es que llevemos otras al uso, sino que las vamos quitando y nuestro vocabulario se va empobreciendo. Hoy, por ejemplo, entraste con acrimonia, Juanita. ¿Qué es acrimonia? Yo diría que disgusto, ¿verdad? Sí, aspereza, mordacidad, una situación... Juanita, voy a decir un término que usted no conoce. Acrimonia es un poco como mala leche. Ah, sí la conocía, ¿eh? Sí es cierto, don Jorge, sí es cierto. Bueno, soso. A ver, permítame, Juanita. ¿De qué viene? ¿De acros? No. Sin lágrimas. Achera crisacre, que significa agrio. Agrio. Ah, muy bien. Permítame un segundo de recordar a un queridísimo amigo que hace tiempo que no veo y espero que esté en vida. Era un padre que se llamaba Felipe Cepeda, que tuve el gusto de conocer cuando casi niño. Entonces recitaba un poema muy bello cuando hablaba de, no sé, una especie de amor o un conocido, un afecto, y que de buenas a primeras se dio cuenta de que era un afecto o un cariño falso. Y decía, y tenía el acre sabor de una moneda falsa. Explícalo, Manuel. Sí, acre es ácido, desagradable y que te causa molestia, porque cuando te das cuenta que te dan un billete o una moneda falsa, pues te disgusta. Claro, y de ahí acrimonia. Sí. Cuando usted ve que alguien le habla con falsedad, que habla con mentira, que lo está engañando, que lo está entorilando, que lo está llevando a cosas desagradables, está hablando con dolor y así, con acrimonia. Adelante, Juanita. Soso. Soso es lo que no tiene sal. También se puede aplicar, o de hecho se aplica a veces con mala fe, a una persona sin gracia. Dicen que es sosa. Emisario. Emisario es un mensajero confidencial, una persona a quien se le solicita que lleve un mensaje a otro lugar, a otra parte, a otra persona. Pero también es un conducto que lleva las aguas residuales al mar y ahí las arroja. Entonces sí hay una situación de como de que el emisario muchas veces no es la persona con suficiente ética, igual que las aguas que son obligadas a ir al mar llevando desperdicios. A ver, aquí hay una duda del lenguaje. Sí, dígame, don Jorge. No, sí, Juanita, pero Eliud, a ver si me ayudan a... siempre he preguntado lo que es un chivo expiatorio. ¿Expiatorio y emisario puede ser lo mismo, Manuel? Solo la primera raíz. Sí, en el caso de emisario, viene de un verbo latino, 100%, ¿verdad? Es emito, emitis, emitere, emisi, emisium. Y a su vez podemos separarlo en ex mito, es decir, de fuera conduzco, de fuera llevo. De ahí que la palabra, por ejemplo, misa es un mensaje, llevo un mensaje. Incluso la palabra emisario, con lo que acaba de decir Eliud, está relacionada fuertemente con la palabra evangelio. En un inicio, durante el Imperio Romano, el evangelio era más un comunicado, era un emisario, el que daba un comunicado de parte de la autoridad romana a la población sobre cosas que tenía que enterarse y llevarse a cabo. Y en el caso de expiatorio también es ex, que de fuera yo mando algo a alguien pío, o sea, piadoso, santo, en fin. A ver si alguien sabe francés, porque en francés chivo expiatorio se dice bouc
Bouc significa chivo, y en francés, y expiatorio se dice bouc émissaire, ¿Sí? emisario. Sí, el que expulsa, emitir también es expulsar, es sacar. Allá en la Ciudad de México hay un emisor que vierte las aguas negras, por ejemplo, y el emisario es expiatorio también, porque expulsa los males, y aunque no sea el culpable. En el caso de la religión católica, don Jorge, recordemos que hay los templos expiatorios. Aquí en Jalapa tenemos uno, que es un templo, por cierto, muy, muy bonito, y obviamente tiene la característica de que el Santísimo Sacramento está expuesto la mayor parte del día para que la población, la feligresía, acuda a ese templo a expiar sus culpas. Pero el chivo expiatorio, Jorge, tú lo sabes, viene desde la antigüedad. Cuando se iba a sacrificar a Isaac, por ejemplo, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, fue un ángel el que le detuvo la mano y entonces le dijo, toma aquel, y era una cabra, lo que se le habían atorado los cuernos en un zarzal. Toma esa cabra y en vez de a tu hijo sacrifica a esta cabra. Entonces el chivo expiatorio después vino a ser el sacrificio, el holocausto, ¿sí? Para expiar los pecados de la gente. Había que entregar en el santuario, en el templo, a un chivo para que las carnes grasas pudieran humear, y ese humo pudiera, que representaba de alguna manera la petición, ese humo pudiera llegar hasta el Dios verdadero, para que éste tomara en cuenta esa expiación. Está bien, adelante, Juanita. Bueno, ahora tenemos morcilla. Morcilla. Teatralmente hablando. Morcilla es un embutido conocido también como una forma un tanto popular, rellena o moronga. También puede ser el conjunto de frases improvisadas. Esto ya no es tan corriente, sino que habla de la calidad del actor. Un actor puede ir introduciendo en su papel, o cuando está en su trabajo, algunas palabras, improvisa algunas figuras, y esto lo hace más interesante. A veces. Bueno, a ver qué otra. Bueno, morcón. ¿Cuál? Morcón. Es una palabra que ya tampoco se usa, es una persona gruesa y rechoncha. Tantear es examinar con cuidado a una cosa o a una persona. Perdóneme usted, la anterior fue horcón. No, morcón. ¿La conoce esa palabra? Yo no la conocía. Es que también es un embutido, también se le llama así a un embutido en la península ibérica, sobre todo en Galicia y en Portugal. ¿A qué se le llama? A una especie de chorizo o de embutido también. Por eso es que a una persona de tales características que decía Juanita se le llama un morcón. En el caso de los italianos, sí, efectivamente es un embutido, y mencionan esa palabra para la mortadela. Ah, pues de ahí viene mortadela. Porque yo había oído también en Banderilla, ahí donde están, la palabra horcón. Ah, sí, pero H, eso que es un palo grueso y fuerte para poner, que termina en dos palos para una cerca, para poner una cerca, pero es un árbol o un tronco muy sólido. ¿Lo has oído, Manuel? Sí, desde luego que sí, un horcón. Aquí hay varios horcones que son soportales de este tejabán. Sí, lo que pasa es que a lo mejor horcón es un árbol fuerte y recio como para ahorcar a una persona. Es que ahorcar tiene que ver con eso, porque acuérdate de las orcas también. ¿Te acuerdas de las orcas caudinas? Eran horcones donde se sacrificaba a la gente por asfixia o estrangulación. Ay, qué horror. Entonces un horcón es un árbol que tiene las características
un palo, bueno, ahí dicen palo, pero es un poste de madera recia y fuerte, susceptible de ser utilizado para ahorcar gente. Caray, ¿de dónde viene nuestro lenguaje? Qué terrible, ¿verdad? Sí, qué feo. Qué feo. Tantear, otra palabra, tantear. Tantear es examinar con cuidado a una persona o cosa. Se le pregunta, se le habla, se le llama o se le da algún encargo sencillo para ver si lo realiza. Pero usted nomás nos está tanteando, ¿verdad? Así dicen. A ver, sí. Es una especie de auscultación, ¿no es cierto, Manuel? Sí. Primero es tocar, es de tango, tangere, es tocar. Igual que tañer, es tocar. Es que cuando tocas a la persona tiene una reacción y después eso se cambia el sentido de provocarle una reacción con un encargo, ¿sí? Lo estás tocando, lo estás tentando o tanteando. Tantear a una persona. Si es de confiar o no, por lo regular. Está bueno. Mesón es un establecimiento que hospedaba a los viajeros y a sus animales. Mesón. Pero todavía existen los mesones porque a veces llega... Este es un mesón. No, eso no. ¿Es una casa? Un mesón era donde llegaban sobre todo viajeros que llevaban sus caballos con alguna carga y ahí podían pernoctar tanto ellos como sus animales. Era lo que sucedía, don Jorge, que se da en la narración de ese peregrinaje que hacen los papás de Jesucristo previo a que vayan a nacer, y entonces dice la narración que van tocando de mesón en mesón y se les niega el paso, se les niega el ingreso, y tenían esa característica. Por eso, mira, para que complementemos el comentario, ahí en la posta de banderilla llamada Cedeño, según leí de un soldado que venía con Hernán Cortés, de apellido Cedeño, que da el nombre al río, y a ese hermosísimo edificio hoy semidestrozado. Ahí era una posta, era un mesón. Mi abuelo también tenía un mesón donde llegaban los arrieros con su recua y pernoctaban, y había pastura para su animal. Y seguramente hay algo curioso que va, ojalá y la maestra algún día nos sorprenda. Hay una narración de que en la posta del soldado Cedeño llegó un policía de Veracruz llevando un preso para la capital, y en la noche pernoctaron en la posta de Cedeño, y en la posta de Cedeño les dieron pastura, le cobraron creo 3 centavos por la pastura, le dieron un camastro que costaba 5 centavos y le dieron albergue ahí para que se quedara el caballo, los caballos de donde venían con el prisionero, y al otro día ya salieron rumbo a Perote. Y entonces la cuenta final, porque este policía llevaba muy bien la cuenta, me parece que fueron 2, 5, 8, 10 reales, no me acuerdo cuánto fue. Si es que eran reales, no lo sé exactamente. O pesos, quizá. Pero hay esa documentación donde está la narración de alguien que llegó a Cedeño, a nuestra posta de ahí de banderilla, y pernoctó, y es lo que corresponde a algo que tampoco sé, posta y mesón. Adelante, Manuel. Posta está puesta, viene del verbo poner, es decir, es una instalación, es algo que está fijo y que quienes hacen uso de ella saben que pueden acudir ahí porque la van a encontrar, igual que las postas zootécnicas y las postas de correos y las postas de otras actividades. Y mesón nos llegó
desde las lenguas de la Galia, de un francés antiguo, maison es casa. Muy bien. Adelante, Juanita. Jactancia. Jactancia, o una persona jactanciosa, ese es que da muestra excesiva de orgullo de sus virtudes, de su riqueza, que pueden ser a veces irreales, pero otras veces son inventadas. Alea, yacta es, ¿tienen que ver? Sí, está echada la suerte porque viene el verbo yachio, que significa... Por eso, y de ahí viene jactarse. Sí, echar fuera. Siempre incluimos en nuestro programa matinal de los domingos un trozo musical con características especiales, de manera a que nuestro querido público, sobre todo el público juvenil, tenga otros aspectos de la música que no son específicamente todos aquellos que provienen de Norteamérica, sino que vea que también hay música muy agradable, muy bella, hecha por verdaderos y auténticos músicos jóvenes generalmente, y que pueden ser un buen ejemplo o prototipo para que normen su criterio y sus gustos. Está con nosotros la maestra, la directora general del Archivo del Estado, la maestra Olivia Domínguez. ¿Cómo le va, maestra? ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Encantada de estar aquí con usted, don Jorge. Gracias, señora. ¿Qué no? De origen estadounidense, casado con una persona que era hija de un militar que había sido gobernador en California cuando esa parte en Alta California, cuando esa parte le pertenecía a México. Frisbee tenía pues muchas concesiones. Había logrado, gracias a esta matrimonio, había logrado tener un gran vínculo con gobernantes liberales, y precisamente fue Manuel González, el presidente, que le concedió varias concesiones, entre ellas las de introducir un tren eléctrico Jalapa que llegara hasta encontrarse con el ferrocarril mexicano. Es decir, que una primera intención fue que corriera de Jalapa hasta Córdoba. Sin embargo, no, por las condiciones topográficas, primero él analiza la situación y considera que es necesario tener la introducción de un capital más fuerte, y en este sentido va a ofrecerlo a Louis T. Hagen. Hagen era un empresario estadounidense
que tenía su compañía en New Jersey, muy cerca de Nueva York, y él tenía minas no solamente en México, sino en Bolivia. O sea que era de uno de los capitalistas más fuertes en Estados Unidos y en América Latina. No sé si usted conoce, pero en el Estado de México hay una población donde había una mina de oro muy importante, que es el Oro. Y en el Oro, ellos desecan esta mina que había estado inundada por varias décadas, había funcionado la mina en la época colonial, ellos la desecan, la ponen a funcionar y la venden a unos ingleses, y Hagen, una vez que termina eso, viene a invertir a Jalapa, junto con Frisbee. Pero Frisbee se queda entonces solo como gerente, digamos, de la empresa, y otorga básicamente la concesión, y se forma entonces 2 años después, en 1897, la compañía Jalapa Railroad and Power Company. Y es esta compañía la que va a hacer el cambio de ser un tren eléctrico a ser un tren o una máquina de vapor, a hacer la ruta entre Jalapa, La Orduña, Coatepec, Zimpizagua, Las Puentes, hasta llegar a Teocelo. Ustedes van a ver una imagen donde se ve el recorrido. Son 30 kilómetros aproximadamente que el tren va a recorrer en casi 2 horas, en 1 hora 50 minutos, de lunes a sábado. Y el domingo hará un recorrido más rápido, lo va a hacer en 1 hora 25 minutos. ¿Por qué? Porque ya no se va a detener tanto tiempo en las estaciones que yo les he mencionado. Por eso es que el término de estar aparcado en estación pues va a ser menor. Lo interesante de esta ruta Jalapa-Teocelo es que le permite a Teocelo despegar todo su potencial económico, que de por sí ya lo tenía como productora de café, pero también a través de esta ruta ferroviaria van a llegar importantes personajes. En principio, el 1 de mayo de 1898, que se abre la ruta, va a venir Porfirio Díaz, y hay testimonios muy interesantes donde lo recibe el jefe político, que es Alejo Galván, y le ofrece una comida en su casa donde el menú se oferta en francés. No solamente en español, sino se oferta en francés, y quedan algunas invitaciones todavía entre los habitantes de Coatepec. Llega hasta Teocelo, regresa a Coatepec a comer y retorna a Jalapa, donde va a inaugurar el alumbrado público de la ciudad de Jalapa. Esto es el 1 de mayo de 1898. Teocelo, en agradecimiento a esta visita de Porfirio Díaz, va a subir la categoría, le decía que tenía un potencial económico, va a pasar de ser villa a ciudad, y se va a llamar en esa época Teocelo de Díaz. En este ferrocarril viajan otras, va a hacer el medio de comunicación, no solamente de tipo económico y comercial, y de personas que van y vienen por alguna interés a Jalapa, sino también inclusive de personajes de los que hemos hablado en alguna ocasión. Esta soprano Luisa Tetrazzini viaja por esta vía, y también va a venir Rubén Darío, una de los poetas del modernismo representativos de esta corriente. Llega en 1910 y llega a Teocelo, y ahí también lo van a atender, y se retrata. Hay unas fotografías interesantes donde aparece Rubén Darío tanto en Coatepec como en Teocelo, y en sus memorias él va a decir que el recorrido es maravilloso porque va viendo este paisaje espectacular que se tiene en esta parte del bosque de niebla.
Bueno, posteriormente, ya para los años 20, también va a correr la misma suerte que hemos platicado sobre la hidroeléctrica de Teocholo. Va a haber una en 1925, va a haber una serie de huelgas y movimientos en contra de la compañía, de esta compañía de John Hagin, donde le están exigiendo mayores prestaciones laborales los trabajadores, y está como gobernador Heriberto Jara. Heriberto Jara precisamente se caracterizó por este gran apoyo a los laudos laborales y a las huelgas, a los huelguistas, y entonces, así como benefició a algunos trabajadores de las compañías petroleras como la Huasteca Petroleum Company, también va a beneficiar a los trabajadores de la Jalapa Railroad Power and Company. Y entonces se decide o se empieza a ver la posibilidad de la compra de esta compañía. Lo aprueban, se da un subsidio especial para que el gobernador Jara realice obras culturales, y entre ellas también la adquisición de esta compañía. Desgraciadamente llegaremos hasta 1928, donde se hace efectiva la compra final de esta compañía, que va a desaparecer en 1945. Muchas gracias, maestra. Muy hermoso. Pues bien, son ustedes muy amables. Ha sido nuestro programa Desayunos en Radio Televisión de Veracruz. Gracias al Centro Cultural y Social Veracruzano. Muchas gracias a la Florería Detalles de doña Ana María Bordonet, en Murillo Vidal, número 710. Gracias a nuestros queridos técnicos de allá, Rubén, Mónica, todos los de Jalapa, y aquí también Marielos, Alberto, mucho gusto. Muchas gracias.